Hoy estamos con el doctor Fernando García. Él es microbiólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales de la Universidad de Costa Rica, conocido como CIET. Él está a cargo de un grupo de microbiólogos precisamente que trabajan en un proyecto en el que busca la manera de controlar el brote de una bacteria que se ha vuelto resistente a todo tipo de antibióticos en hospitales nacionales. Un gusto de tenerlo aquí, don Fernando. Muchas gracias. Mire, yo quería empezar diciéndole, o sea, cuán grave es esta situación, porque a veces no dimensionamos para que después usted nos cuente los detalles de cómo avanza la investigación. Bueno, yo creo que esa es una situación particularmente grave, no solamente en algunos hospitales en Costa Rica, sino prácticamente a nivel mundial. Nosotros estamos investigando este tema desde hace más o menos unos 20 años. Y nosotros nos enfocamos prácticamente a estudiar por qué las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos y qué manera podemos utilizar para controlar esa resistencia. El tema que nosotros estamos investigando justamente en estos momentos, desde hace varios años para acá, es la resistencia que tiene una bacteria que se llama Pseudomonas aeruginosa. El nombre suena bonito, pero tener una infección por esta bacteria puede ser letal. Esta bacteria resulta particularmente importante porque dentro de las bacterias que causan infecciones intrahospitalarias, posiblemente esta es una de las más graves, no solamente por el tipo de infección que causa, sino porque prácticamente no tenemos antibióticos con que tratar estas infecciones. La situación es grave. La situación es grave porque entran pacientes a los hospitales con algún padecimiento diferente, desde cosas sencillas como una fractura, a situaciones un poco más complejas como trastornos de cáncer o trasplantes o quemaduras, por ejemplo. Y por la manipulación que se hace de los pacientes, porque se intuban, porque pasan mucho tiempo en los hospitales, porque tienen tratamientos sumamente complejos, se exponen a esta bacteria. Esta bacteria ingresa a su cuerpo, puede ser a nivel de piel, puede ser a nivel de vías urinarias, puede ser a nivel de tracto respiratorio, y la bacteria se empieza a multiplicar. Se trata de controlar con los antibióticos y usualmente la infección continúa y la persona fallece. Usualmente eso pasa invisibilizado. Se dice, bueno, es que el paciente muere por una complicación. Bueno, ¿qué es esa complicación? Sí, es que uno de los registros a veces no están claros de lo que se lleva de los fallecimientos en los hospitales, porque yo puedo entrar porque entré por cáncer, entré por una neumonía y me ponen que mi muerte se debió a eso, pero en realidad fue causado por esta bacteria o otras parecidas. Claro, es decir, dentro de este grupo pueden haber 5 o 6 tipos de bacterias que son altamente peligrosas. Voy a evitar la nomenclatura científica para no hacerlo muy aburrida esta conversación, pero existen más o menos de 5 a 10 tipos de infecciones y esta bacteria yo creo que se roba el espectáculo. Se lo roba justamente por lo mismo, porque para las otras bacterias que también son importantes en infecciones intrahospitalarias, sí hay alternativas terapéuticas, pero en este caso no. Es decir, la bacteria se ha vuelto resistente a prácticamente todos los antibióticos. ¿Ustedes tienen registros dentro de la investigación, así un porcentaje aproximado de en cuánto se han incrementado las muertes a raíz de esto? No, esos datos no, porque eso se maneja como estadística dentro de cada uno de los distintos hospitales. Nosotros lo que estamos viendo es con qué frecuencia aparece esta bacteria cada vez que se hace un cultivo a partir de un tejido infectado en las personas. Lo que nosotros hemos visto es que esa bacteria la estamos encontrando en más o menos el 60% de los pacientes que se infectan en los hospitales. Muy alto. Es muy alto. Si nosotros comparamos las cifras actuales en otros países, estamos hablando de máximo un 20%. Nosotros la diferencia tenemos es muy 3 grande. veces más. Vamos a hacer aquí una pausa y nos vamos a quedar con esas cifras que son alarmantes y a ustedes los invitamos para que vean nuestra sección de Contrapunto y al regreso continuamos con la entrevista. Estamos
de regreso aquí en la telerevista Espectro en Canal 15 UCR, hablando con el doctor Fernando García, microbiólogo. Este tema es sumamente importante porque a veces precisamente la gente se pregunta si esta bacteria tiene relación o es la misma con la que se ha creado este mito de la bacteria come carne. ¿Tiene alguna relación? Yo particularmente sé que no, pero me gustaría que usted hiciera la aclaración. Ok, lo que pasa es que en algunos pacientes particulares, especiales, se presenta una condición clínica que se llama fascitis necrotizante, que es la destrucción de los tejidos que rodean el músculo y la destrucción del músculo. Este tipo de infección es una infección dramática, es sumamente impresionante, que puede ser causada por varios tipos de bacterias. Una de ellas es una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes. No todas las personas con esta infección sufren la fascitis y no todas las versiones o cepas de esta bacteria causan la fascitis. En algunas condiciones, esas combinaciones especiales, tipo de bacteria, tipo de paciente. Esta es la que se conoce popularmente, se le ha dado ese nombre como bacteria come carne, pero no es la única. Es decir, hay otras bacterias, particularmente bacterias anaerobias, que pueden causar el mismo tipo de infección. Sin embargo, como tema, en comparación es menor. Eso es lo que quería que les explicara al público, que en realidad, con respecto a la bacteria que ustedes están haciendo esta investigación, no tiene tanta incidencia en los pacientes, incidencias adversas como la que ustedes están trabajando. No, porque esa fascitis necrotizante se presenta con una frecuencia muy baja en muy pocos pacientes en comparación con los casos que se presentan por Pseudomonas aeruginosa. De la bacteria que nosotros estamos hablando, encontramos que en más o menos 600 aislamientos en un año. 600. 600 aislamientos en un año en un hospital nacional, 480 eran esta bacteria. Entonces estamos hablando de más o menos 500 infecciones por año en un solo hospital nacional por esta bacteria. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Realmente yo sé que la Universidad de Costa Rica pone fondos para que ustedes continúen con esta investigación, pero me preocuparía que el gobierno no esté haciendo la lectura correcta, porque eso le cuesta al Estado y específicamente a la Caja grandes gastos. Es una situación grave. A veces siento que las autoridades en el país, tanto de la Caja como del Ministerio, tienden a minimizar el problema. Yo sé que tienen una agenda de problemas muy grandes que resolver. Desde el año 2008, si mal no me recuerdo, yo tuve una sesión de trabajo con la Junta Directiva en pleno de la Caja por la situación que se estaba presentando. Eduardo Dorian era en esos momentos el presidente de la Junta Directiva de la Caja y como gerente médico estaba, creo que la doctora Clemens. Y lo discutimos y les dijimos, tenemos esta situación en los hospitales, no es algo de este año, estamos hablando desde hace por lo menos 10 años para acá que estamos en estas investigaciones. Ellos tomaron conciencia de la situación. Al año siguiente fue cuando se presentó el brote en el Hospital San Juan de Dios por otra bacteria diferente que se llama Clostridium difficile. Y la entonces directora del hospital, la doctora Balmaceda, ella me invitó y dimos una charla a los médicos del hospital, había más de 200 médicos y discutimos el tema. Posteriormente la doctora Balmaceda pasa a la presidencia ejecutiva de la Caja. Están enterados de la situación y desde entonces estamos esperando que se inicien estas políticas. Pero el problema no es simplemente institucional, es que nosotros estamos utilizando los antibióticos como si fuera cosa de todos los días. Y me voy a contar una anécdota pequeña. Cuando estábamos en la escuela, nosotros usábamos un libro que se llamaba La Tierra y sus recursos. Era un libro muy bonito y que decía, el agua es un recurso inagotable. Pero al 2013 todos sabemos muy bien que el agua no es un recurso inagotable, se gasta. Bueno, hay mucha gente en el sector médico y en el sector agropecuario que piensan que los antibióticos son recursos inagotables. Cada vez que nosotros usamos antibióticos, provocamos el surgimiento de bacterias resistentes a los antibióticos. Lo que nosotros estamos viendo en los hospitales es una combinación, es una receta para el desastre. Estamos viendo falta de higiene, el lavado de manos es un imperativo en los hospitales. Estamos viendo una condición de hacinamiento grave,
Solo basta con entrar a los servicios de emergencias en los hospitales y nos estamos dando cuenta de esto. Estamos viendo una falta de información en el personal médico con respecto al uso de los antibióticos y como consecuencia estamos viendo que los antibióticos están siendo utilizados de una forma abusiva para el manejo de las infecciones. Nos vamos a quedar ahí con eso, con el manejo abusivo de las infecciones, para irnos a una pausa y enseguida seguimos hablando con el doctor Fernando García para que ustedes conozcan más sobre esta bacteria y sus implicaciones. Don Fernando, tal vez un poco para que muy brevemente nos diga usted cómo se transmite la bacteria y luego entramos a hablar propiamente del proyecto, de toda la investigación. Bueno, esta es una bacteria que uno denomina como ubicua porque se encuentra en prácticamente todas partes. Las podemos encontrar en el suelo, la podemos encontrar en plantas, la podemos encontrar en aguas, la podemos encontrar en piscinas, por ejemplo. En los hospitales es una bacteria muy peculiar porque no solamente es resistente a los antibióticos, es resistente a los jabones bactericidas, es resistente a los desinfectantes, viven en las salidas de las aguas, entonces es una bacteria que prácticamente la podemos encontrar en cualquier parte. Limpiamos una superficie con un desinfectante, la bacteria no tiene ningún efecto negativo por el uso de los desinfectantes, entonces cuesta mucho erradicarla. Es una bacteria que hasta incluso tiene una capacidad metabólica muy amplia, que hasta incluso puede cultivarse en agua destilada, vive bien, hasta incluso en el agua destilada por meses. Es como el superhéroe. Es una superbacteria, el superbug que se le dice, y también es una bacteria que tiene capacidades metabólicas tan impresionantes como que puede vivir en un combustible. Nosotros la hemos podido cultivar a partir de muestras de combustible jet, por ejemplo. Entonces, es una bacteria que metabólicamente es muy impresionante y aparte de eso se ha vuelto muy resistente a muchas drogas tóxicas para ella. Doctor, ¿y cómo, si nos cuenta un poco en qué estado está el proyecto que usted viene, hace cuántos años, propiamente, porque usted la temática la ha desarrollado por más de 10 años, pero propiamente, este proyecto, ¿hace cuánto vienen Este tema trabajando? nosotros lo iniciamos en el año 2005 y ya se han hecho varias tesis por parte de nuestros estudiantes en la UCR. En este momento lo que nosotros hicimos fue inicialmente observar qué era lo que estaba pasando en un hospital nacional y posteriormente seguimos la bacteria hacia otros hospitales nacionales. Y entonces desde ese punto de vista uno describe la epidemiología, cómo se está transmitiendo, cómo está pasando esta bacteria de hospital a hospital. Y eso sucede posiblemente por el traslado de pacientes. Un paciente que está infectado en un hospital A es trasladado al hospital B. El paciente lleva la bacteria en su cuerpo. Y de ahí pues entonces empieza la diseminación en el segundo hospital. Nosotros ante esta situación, en vez de hacer un estudio más extensivo por la particularidad que tiene esta bacteria, decidimos seleccionar una de estas bacterias de la colección que tenemos y entonces empezar a hacer análisis más detallados. Nos encontramos características genéticas inusuales. Esta es una bacteria única que no ha sido descrita antes en otras partes en el mundo por la combinación de genes de resistencia que tiene. Es prácticamente única. A raíz de esto nosotros empezamos recientemente un proyecto para descifrar el genoma completo de la bacteria y poder entender desde el punto de vista genético por qué esta bacteria tiene el potencial para generar este fenotipo, estas características de resistencia tan inusuales que tiene. Quiere decir que entonces el genoma de esta bacteria no está descifrado en ninguna parte del mundo. De esta bacteria en particular no, de otras razas o de otras variantes de esta cepa sí, pero esta bacteria, como la tenemos en Costa Rica, es única. Doctor, y en cuanto a fondos, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué apoyo tienen para poder desarrollar toda esta serie de investigaciones? Bueno, hay fondos nacionales, los fondos que nos aporta la Vicerrectoría de Investigación, hay fondos que nos aportan los del sistema del FES, del Consejo Nacional de Rectores, y fondos del MISIT. ¿Cuántas personas trabajan con usted?
Uy, en este momento podemos andar como por 20 personas. Pero mira que en la pausa le decía eso, este debería ser un proyecto nacional, un proyecto donde trabajaran interdisciplinariamente gente de economía, gente de comunicación, de sociología, antropología, porque el fenómeno es muy grande. Para poder atacarlo se necesita educación para la gente, para Sí, claro. lo que usted ha venido combatiendo, y es el abuso con los antibióticos. Sí, pero vamos a ver, el abuso de los antibióticos no se hace solamente en los hospitales, lo hacemos en las comunidades. Cuando por un cuadro causado por un virus, que es un cuadro respiratorio, por ejemplo, nos dan antibióticos. Los antibióticos no le hacen absolutamente nada a los virus. También nosotros vemos abuso de los antibióticos en la producción agropecuaria. Eso es un tema importante como país y es una decisión que como país tampoco hemos tomado de una manera integral. En Costa Rica, le cuento, se usan antibióticos en la producción avícola, porque los pollos en Costa Rica son alimentados con mezcla de alimento con antibióticos. O sea, eso es lo que quería decirle, que usted le explique a las personas, a los televidentes, de que no solamente es el antibiótico que nos tomamos, sino es que cuando nosotros comemos carne de pollo, carne de res, que creo que son las que más Carne de cerdo. Carne de cerdo, entonces uno de los grandes problemas es que yo estoy también ingiriendo parte de esos antibióticos. Vamos a ver, la producción pecuaria, particularmente cerdos y pollos, utilizan antibióticos para que estos animales tengan una mejor conversión alimenticia, es decir, consumen alimentos mezclados con los antibióticos y tienen una mayor ganancia de peso. Estamos hablando de un aspecto económico. Pero también eso tiene que ver con el uso de los antibióticos para tratar de controlar plagas en el cultivo de las hortalizas. Nosotros estamos encontrando 1 millón de bacterias resistentes a los antibióticos por gramo de lechuga. Es lo que tenemos. ¿Okay? Y entonces nosotros entramos en contacto con residuos de antibióticos, entramos en contacto con bacterias resistentes a los antibióticos y los genes que tienen estas bacterias. El ADN es una molécula relativamente estable en la naturaleza y nosotros hemos visto que nosotros podemos matar una bacteria en condiciones de laboratorio, pero su ADN sigue intacto y ese ADN está siendo liberado pues entonces al ambiente en donde otras bacterias lo pueden capturar. Ese es un ejército contra nosotros como seres humanos increíble. Pues sí, pero es decir, es la historia natural que tienen las bacterias. Pero la estamos alterando demasiado. Definitivamente, el ser humano se ha constituido en posiblemente la principal fuerza evolutiva sobre la faz de la Tierra. Nosotros usamos muchos antibióticos, generamos muchos contaminantes y las bacterias hacen lo que simplemente han hecho en los últimos 3.800 millones de años de evolución, que es adaptarse a las nuevas condiciones. Y las compañías farmacéuticas, de las cuales nosotros necesitamos cierta cantidad de medicamentos, son necesarios, pero también ellos están sobreproduciendo y haciendo que creamos que necesitamos más medicamentos de los que en realidad necesitamos. Sí, vamos a ver, la industria farmacéutica hace lo que cualquier otra industria hace. Genera un producto que pretende que sea consumido en el mercado. Lo mismo pasa con la industria de la telefonía, lo mismo pasa con la industria de los automóviles, es prácticamente lo mismo. Pero la industria farmacéutica está dejando de invertir en nuevos antibióticos que la sociedad necesita, porque no es rentable. El portafolio de inversión que tienen ellos apunta hacia patologías crónicas, hacia patologías en donde los pacientes no se curan. Es decir, un paciente con hipertensión es un paciente que va a necesitar un tratamiento por el resto de su vida. Y les va a dar mucho dinero. Mucho dinero, pero no les cura la hipertensión. Con eso nos quedamos, doctor García. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Esperamos que ustedes hayan aprendido de esta situación y de la investigación que está haciendo el doctor García con su equipo en el CIED.